su familia siempre me quiso cambiar. Al igual que te puedo decir que todas las personas que han cruzado mi vida siempre me han querido cambiar. Familiarmente hablando, ¿no? Entonces siempre era como, ¿por qué es tan afeminado? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se sienta así? ¿Por qué hace estas cosas? Y le decían, no, tía, no, es que es un niño y pues como cree va a sufrir mucho y se lo van a madrear, ya sabes, ¿no? Entonces decían, Sí, todos esos juicios que surgen. déjenlo. Entonces, mi mamá con todo el dolor de su corazón dice, pues sí, quizás sea lo mejor porque pues no quiero que sufra. Muchas veces se piensa que las mujeres trans somos trans porque fuimos abusadas o que los hombres gays son gays porque fueron abusados de manera sexual. Y la realidad es que no, no tiene nada que ver. Yo te platiqué cómo era desde antes. O sea, mi esencia siempre fue así. Esto fue pues una circunstancia que me ocurrió sumada a los abusos que yo en ese momento sufría. Me tocaba ver que decían, vamos al parque con todos los chiquillos. Menos yo. Tú te quedas, porque tú estás castigado, porque tú eres un pinche mañoso, porque tú eres un maricón, porque tú eres un joto. Siempre todas las decisiones que tú tomes en tu vida conllevan un precio. Y que ser quien tú eres llevará un precio que tendrás que pagar. El psicólogo con el que me llevaba mi mamá me decía, a ver, Toñito, yo te pongo una Barbie y te pongo un carrito. ¿Con qué quieres jugar? Y yo así la Barbie, ¿no? Me hacía ojitos y yo, ay, pues yo quiero peinar la Barbie. Pero yo pues también vivía, ¿no? Y decían, pues con el carrito, muy bien. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque tú eres un niño. Los niños les gusta el azul. Los niños les gusta el fútbol. Y le decía a mi mamá, señora, métala al fútbol. Señora, haga esto. Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos como invitada a una gran mujer, una mujer muy preparada, luchadora social, defensora de los derechos humanos, defensora de la comunidad trans, creadora de contenido, y la verdad es que su historia me ha dejado muy impactado. Es una historia que merece la pena ser contada. Bienvenida, ya. Gracias, Rod. Gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por aceptar mi invitación. Gusto. Nos gustaría que nos platicaras tu historia desde la niñez. ¿De dónde eres? Pues mira, yo nací en Zitácuaro, Michoacán, en el estado de Michoacán, en ese pequeño pueblito. Pero prácticamente pues soy originaria de aquí del Estado de México porque llevo viviendo aquí más de, te gusta, 20 años, casi 20 años. Y pues soy hija de una familia peculiar, en cuestión de que pues una familia disfuncional. Mis padres son separados, particularmente pues mi papá nos dejó cuando yo tenía aproximadamente unos 4 o 5 años, pero realmente no vivo con él. Nunca viví con él porque mi papá era operador de camiones, conductor de camiones foráneos. Casi no estaba. No, casi no, nunca. Entonces mi mamá era secretaria de lo que en ese entonces era Autobuses de Occidente y ahí lo conoció. Entonces trabajaban juntos, ya sabes, flechazo, pero pues mi papá era casado. Entonces realmente pues mi mamá era como, pues sí, nosotros éramos la casa chica, por así decirlo, ¿no? Y realmente él por su trabajo viajaba mucho. No obstante, y al parecer sí quería formalizar algo bien con mi mamá, tan es así que deciden tener una casa juntos, con sus puntos de Infonavit, compran una casa aquí, en el Estado de México, que es donde actualmente vivo. Ok. Y pues se vienen a vivir aquí al Estado de México, particularmente a Toluca, bueno, a Metepec, yo vivo en Metepec, porque hay mucho desarrollo, se empieza como ese desarrollo urbano, ¿no? Entonces construyen esa serie de edificios y deciden venirse acá y empezar una vida. No obstante, pues él era muy ausente por la naturaleza de su trabajo, evidentemente, y mi mamá se convierte en ama de casa porque él no le gustaba Que trabajara. que trabajara. Sí te puedo comentar que pues desde chica viví si no violencia física muy gráfica, muy explícita, sí mucha coerción en el aspecto de el sometimiento del hombre a la mujer, ¿no? O sea, mi mamá ya no podía trabajar, siempre tenía que estar en su casa, tenía que vestir de cierta manera, tenía que ser de cierta manera. Mi mamá también es una persona muy, pues yo creo que ahorita por la naturaleza de las hijas que le tocaron, ¿no? Y en especial yo, ya te imaginarás, pues ha tenido que abrir su mente, llegaremos a ese punto, pero
tiene preceptos morales muy fuertes porque ella es de provincia, literal. Mi mamá sí nació, creció en Zitácuaro, Michoacán. Entonces su familia, pues mi abuelito era español, Okay. llega al estado de Michoacán, conoce a mi abuelita era pues prácticamente una mujer que no contaba con estudios, con mucho conocimiento, se casó súper jovencita, yo creo que tenía 14 años cuando él se la llevó, ya sabes que eso era muy común anteriormente. Que se robaban a las Que se las, sí, mujeres. sí, literal se las robaban, ¿no? Y entonces, pues mi mamá tenía como mucho eso de preceptos morales, ¿no? Que quizá brinca un poco con la parte de que mi papá fuera casado. No había una mentira como tal en cuestión de que le hubiera ocultado a mi mamá que era casado. Siempre fue franco, pero también ya sabes, la típica, pues mentira, ¿no? De que me voy a divorciar, estoy súper mal, mi esposa me trata horrible y pues tú eres una mujer increíble y pues hagamos una vida. ¿Desde niña tú ya sabías que tu papá tenía otra familia? En su momento no, porque pues era muy pequeña, evidentemente, pero sabía que mi papá por trabajo viajaba mucho. O sea, mi mamá sí nos dijo desde muy chiquitas, tu papá se dedica a esto, viaja, entonces siempre, yo recuerdo lo poco que conviví con él, te puedo decir que era como esperar a Santa Claus, porque siempre era como que él estaba pues fuera, ¿no? Entonces que llegara un día a la casa, no tenía fecha, no tenía día, no tenía horario para llegar a la casa, de repente podía ser un día a las 8 de la noche y tocaban la puerta y era él. Entonces imagínate la sorpresa y normalmente lo poco que recuerdo sí es que fue al principio un padre amoroso. Nos llevaba regalos, nos llevaba cosas de donde iba, porque pues como andaba por toda la República, ya sabes que va a Celaya, pues cajeta, o fresas, ¿no? O pan, o cositas así. Y aparte algún juguetito, algún detalle a mi hermana, algún detalle a mí. Pero fíjate que bueno, a pesar de que mi convivencia con él en ese momento fue buena, por así decirlo, porque era un padre pues un tanto amoroso, yo desde muy niña sentí esa reticencia de él hacia mí, por la manera en que yo era, porque o sea, yo siempre fui así, siempre fui como en aquel entonces, pues un niño muy frágil, muy vulnerable, muy emocional, muy apegado a mi mamá, porque era lo que yo conocía. O sea, éramos una familia muy pequeña, pero prácticamente siempre está mi mamá, mi hermana y yo. Párale de contar. Y los vecinitos, ya sabes, ¿no? Pero siempre sentí como mucho apego con mi mamá en cuestión pues, de necesitar como esa protección. Y como no había esa figura masculina en mi casa que también me dijera, tú te tienes que comportar de cierta manera, ¿no? Pues yo creo que también fueron conductas de mi parte no aprendidas, pero también era mi esencia. Entonces, con el paso de esos 2, 3 años, yo notaba que cuando mi papá llegaba, siempre era como muy correctivo conmigo. O sea, siempre era muy como, no te sientes así, no hables así, no hagas esto, tú juega con esto. Pero, y mi hermana pues era niña, ¿no? Desde nacimiento, una mujer cis. Y pues a ella le traían muñequitas, todo eso. Y a mí me encantaba. O sea, me super llamaba la atención. Y yo me le quedaba viendo a mi carrito ahí todo pedorro, ¿no? Así como que... Ni lo pelabas. Sí, así como, ¿por qué a mí esto? ¿Y por qué no me trajiste una muñeca como mi hermana, no? Y pues era como no, pero en aquel entonces, fíjate, desde esa inocencia de la niñez, propia de la niñez, yo como que no entendía. O sea, como que yo decía, ¿por qué a mí no? Si a mí eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, como que deberían traerme regalos que a mí me gusten, no regalos que la gente quiera. Claro. No iba entendiendo muy bien hasta que empiezan como a marcarme muy bien, tanto mi mamá como mi papá. Como esto no es para ti, Sí, los roles de género. muy Azul marcado. para niños, rosa para niñas, juguetes, Total. etcétera. Por eso te decía esa parte de mi mamá, o sea, mi mamá era así como súper de roles de género, como me estás diciendo tú, o sea, súper así cuadrada de que una mujer es así, un hombre es así, todo lo que esté fuera, pues para empezar, yo creo que ni lo conocía, o sea, mi mamá llegó, después me ha llegado a contar anécdotas de personas del pueblo, en este caso Zitácuaro, que no es un pueblo, es la heroica ciudad de Zitácuaro, porque así se llama, pero realmente es un pueblo, espero que nadie de Zitácuaro se ataque por aquí, pero la gente era muy así y de repente se oían, ¿no? Ya sabes, ese tipo de expresiones con J, ¿no? Hacia un chico gay y con la M y cosas así. Entonces mi mamá también creció con eso, o sea, con ese entorno. ¿Qué edad tenías cuando llegaron a Metepec? Yo creo que
pues no tengo ni memoria, o sea, no te puedo decir. Yo creo que era muy chiquita porque al principio, bueno, derivado de esto, que ya no te acabé de contar, mis papás empiezan a estar mal. Porque obviamente mi mamá también extrañaba mucho a su familia. Ya no trabajaba, ya no tenía un ingreso económico tampoco. Mi papá me entre que medio se hacía cargo y me entre que no. A mi papá no le iba mal porque en aquel entonces a los operadores de autobuses, pues quiero yo suponer que no les iba mal. Pero tampoco era que le fuera muy bien. Ahora imagínate manteniendo dos casas y después me enteré que no solo dos, o sea, sino más. Pues imagínate, entonces el dinero era cuentagotas. Mi mamá se desesperaba porque muchas veces él dejaba de ir un mes y mi mamá ya no tenía gasto. Pues mi mamá se empieza a meter a trabajar y ese es uno de los grandes conflictos con mi papá. Se molestó. Muchísimo. Mi papá era el tipo de hombre que quería que su mujer lo esperara en la casa, con la comida, con el aseo hecho, con los hijos, ya sabes, planchaditos, bonitos, y que lo complaciera, ¿no? Con las comidas que le gustaba, porque pues era darle gusto al señor, que nunca estaba. Si llegaba, era como, pues compláceme. Pero ¿cómo te van a complacer si no estás aportando, si no estás dando un gasto? Entonces mi mamá se desesperó y vivíamos entre Michoacán y Metepec, porque mi mamá obviamente recurría mucho a su familia, a sus hermanos, que en ese entonces vivían la mayoría. Mi mamá es hija de ese tipo de matrimonios, te digo, pues muy de antes, donde los hijos no eran uno. O sea, mi mamá tiene, también espero no saltarme a ninguno, pero tiene creo que 7, 8 hermanos más una bebé que murió casi recién nacida. Sí, eran Entonces, familias grandes. familias muy grandes, pero mi mamá quedó huérfana muy pequeña. Entonces, por eso es que se tiene que ir a la Ciudad de México, pues a buscarse un trabajo, porque literal, entonces aprende ese oficio, le dicen vete a Morelia, se va a Morelia, aprende lo de secretariado, regresa, mejor dicho, se va a la Ciudad de México, donde puede encontrar un empleo y empieza a trabajar en esta empresa. Mi mamá, muchos años mi mamá trabajó. Mi mamá también es una mujer que apoyó mucho tanto a sus hermanos como a los hijos de sus hermanos. A mis primos, los más grandes, mi mamá, creo que esto va a tener que ver por algo que te voy a contar más adelante. Mi mamá les apoyó para que pudieran estudiar, para que pudieran emprender negocios, principalmente en la parte del estudio, porque mi mamá trabajaba, pues ya sabes, en la gran ciudad. Claro. Y ahí era provincia. Entonces ella le iba, pues no sé qué también le iba, pero no tan mal, soltera, podía aportar, todavía no tenía hijos ni nada. Mi mamá conoció a mi papá cuando ya tenía 30 años, una cosa así, más o menos. O sea, ya un poquito grande. Pues yo creo que eso también tuvo que ver para que mi mamá como que sí se animara a hacer una vida con él. Porque mi mamá como que, es como cualquier mujer a los 30, y ahora imagínate, te estoy hablando de hace 30 años, sentía que se le iba el tren. Y la gente así lo expresa. Ah, total. Y hoy en día también, ¿eh? O sea, es impactante que eres una mujer de 25 años, hoy en día yo veo que es muy marcado 25, 27, 28 y en adelante y no te has casado, es como, ya te quedaste y empiezas inconscientemente a sentir esa desesperación, ¿no? Como de, me tengo que casar, tengo que tener una pareja, o sea, no tengo una vida hecha, como mucha presión social en ese aspecto de realizarte como mujer, a pesar de que pues Y en ese entonces era aún más esa presión, me imagino. horrible, horrible. Entonces yo creo que mi mamá pues ahí malas decisiones, en cuestión de que pues sí se enamoró de mi papá y pues yo creo que también el de ella, pero a final de cuentas, y mira, creo que es un rasgo también muy marcado y heredado por mi madre hacia mí, que somos mujeres muy fuertes, o sea, de carácter muy fuerte, pese a que mi mamá tenía todo ese sometimiento y cuestiones por parte tanto de sus papás. O sea, mi mamá se la rifó y se fue a los 17 años a vivir a la Ciudad de México sola, Sola sin nada. sin conocer a nadie, sin tener un ingreso, sin tener nada. Y llegó a tener un departamento, o sea, rentado, pero a tener su departamento, su trabajo fijo y a ser una mujer súper independiente. Pero pues yo creo que siempre quieres replicar lo que ves en casa, ¿no? Esa figura del matrimonio, de la pareja, no lo sé. Claro. Pero mi mamá era reacia, por eso te digo que es una cosa que siempre le he admirado, pero pues también es fuerte, es algo que me hace chocar a veces con ella, porque mi mamá es el tipo de persona que es muy firme a lo que ella cree, a lo que ella piensa. Empieza a trabajar, empieza a tener problemas con mi papá porque él llegaba de imprevisto. Te digo que de repente llegaba y no había nadie en casa. Imagínate eso, y para mi papá que era un macho men, pues eso era una cosa como impensable, ¿no? Que él decía, ¿cómo no estás en la casa? ¿Dónde estás? No, pues que trabajando. ¿Cómo que trabajas? Empezamos conflicto.
horribles. O sea, en la casa no podíamos tener ni siquiera una televisión porque mi papá no quería que tuviéramos televisión. O sea, son cosas que ahora yo digo, Dios mío, qué impactante, ¿no? Que eran de cierto modo muy exageradas. Muy, muy exagerada, Ro. ¿Tú eres la mayor? No, yo soy la menor. Somos dos hermanas. Mi hermana que es 3 años más grande que yo y yo. Solo ¿Cómo nos se llevan? llevamos. Son muy unidas. ¿Qué crees que no? Es una relación complicada, por así decirlo, porque pese a que pasamos muchas cosas toda esta temporada que te digo, pues prácticamente de abandono, mi hermana como que también tomó su rumbo, su carácter muy temprano en la vida, pero ahora yo entiendo por qué, o sea, porque también nosotros nunca contamos con el apoyo de nadie más que de mi madre. Pero imagínatela, una mujer sola. Ya cuando yo tenía 10 años, mi mamá ya estaba en sus 40. Entonces ya no era tan fácil que mi mamá, ya por ejemplo, nunca volvió a trabajar de secretaria. Ya nunca tuvo un trabajo de oficina. Todos sus trabajos siempre fueron de afanadora, de limpieza, de intendente. Y así fue como nos sacó adelante a mi hermana y a mí. O sea, desde muy chiquita yo me acuerdo que mi mamá trabajaba en escuelas, justamente, en un kinder, una guardería. Primero una guardería. Hacía el aseo, le pagan muy poco. Entonces tuvimos una vida de mucha precariedad. O sea, realmente te puedo decir que sí fue una cosa que sorprendente. O sea, que la gente cuando me ven jamás lo imaginaría. O sea, porque siempre piensan, quizá, pues yo creo por esa parte, ¿no? Saltando al tiempo, pues porque soy muy arreglada a lo mejor, ¿no? La verdad a mí sí me encanta arreglarme y verme bien y pues te vas superando en la vida. Y obviamente te vuelves autosuficiente y pues a tus posibilidades quieres verte lo mejor posible. Claro, y ahora hasta un doctorado. Así es. Pero en mi caso te puedo decir que yo durante mi niñez y mi adolescencia yo vestía de regalado. O sea, nos regalaban ropa y pues únicamente estrenábamos un suétercito, un pantaloncito en diciembre. Yo me acuerdo mucho de eso que mi mamá pues con mucho sacrificio nos compraba un suéter y a mi hermana pues un vestido en diciembre, ¿no? No, obviamente no era Santa Claus porque no había esas cosas. Sí, tampoco me faltaron reyes, por ejemplo, si tuve esa ilusión de que mi mamá siempre fue una mujer muy luchadora, o sea, pese a que se encontró sola con una situación tan difícil de sacar adelante, pues en su momento 2 hijos, ¿no? Siempre se fletó, o sea, siempre trabajó, entonces mi mamá nunca estuvo en casa. Y a eso voy con mi hermana, porque pues al crecer solas prácticamente, yo ahora creo que pues mi mamá tuvo suerte, la verdad, porque no tomamos un camino fácil y no tomamos malas compañías. O sea, como que mi mamá, yo creo que su dureza, su rudeza nos ayudó a siempre mantener como ese carril de ustedes tienen que estudiar. O sea, tú te vas a la primaria, por ejemplo, yo a los 6 años, porque bueno, ahí hubo en mi vida una situación en la que, derivado de una situación familiar, mi mamá me deja con su familia en Michoacán. Yo viví allá durante un tiempo largo, porque justamente por mi personalidad, por mi manera de ser. Entonces, su familia siempre me quiso cambiar. Al igual que te puedo decir que todas las personas que han cruzado mi vida siempre me han querido cambiar, familiarmente hablando, ¿no? Entonces siempre era como, ¿por qué es tan afeminado? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se sienta así? ¿Por qué hace estas cosas? Y le decían, no, tía, no, es que es un niño y pues como cree va a sufrir mucho y se lo van a madrear, ya sabes, ¿no? Entonces decían, Todos esos juicios que surgen. déjenlo. Entonces, mi mamá con todo el dolor de su corazón dice, pues sí, quizás sea lo mejor porque pues no quiero que sufra. Aquí lo vamos a formar. Así es, lo vamos a hacer hombre, literal. O sea, esas fueron las palabras, aquí se va a hacer hombrecito. Y te puedo decir que en ese periodo dicen que infancia es destino, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas con las que lidio hoy, emocionalmente, psicológicamente, como cualquier persona, mis heridas de la infancia son justo en ese periodo. En esa etapa. Ya tenía yo una herida muy grande, Rod, la de abandono. Porque imagínate lo que es que tu papá, pues, un día ya nunca volvió. O sea, mi papá completamente se desentendió de nosotras, pero full. O sea, yo lo volví a ver cuando tenía como 14, 15 años. Ya te contaré esa parte. Y pues para mí fue muy duro porque yo decía, ¿por qué mi papá no nos quiso? Entonces yo sentía, nadie me lo dijo, eso sí, mentiría si mi mamá me hubiera dicho, pues no, no era tan cruel para decirme algo así, pero yo sentía eso, yo decía,
quizá mi papá se fue por como yo soy. O sea, quizá el verme como, no sé, como diferente, como algo malo para él, como que decía, yo sentía, ¿no? En ese momento como que quizá por eso ya no nos quiso ver. Nunca lo dije, o sea, como que siempre lo mantuve en secreto. Pero así lo interpretaste. Totalmente, porque después eso se vio muy alimentado por la familia de mi mamá. O sea, por esa parte de que, ¿por qué eres así? No debes de ser así. Ese quererme cambiar todo el tiempo y yo decía, te lo juro que yo lo único que hacía es lo que hago hoy en día, como tú, existir. Entonces yo decía, ¿por qué siendo como yo soy está tan mal? Entonces, eso me generó una autoestima bajísima en la que yo decía, es que todo lo que yo hago está mal. Es que yo soy una mala persona, es que yo me sentía como si fuera un demonio, te lo juro. O sea, como no merecedora de nada, de cariño, de cuidado, porque donde yo buscaba ese cariño me rechazaban. Yo era muy emocional, aparte yo sí creo en los horóscopos, honestamente. Yo soy Piscis, Piscis es el signo más dramático, si lo quieres ver, pues sí, se tira mucho al drama, pero también muy emocional, muy sincero, muy como que llevamos el corazón, ¿no? Como en la mano, como se dice en inglés, que llevas el corazón bajo la manga, literal, así soy yo. Entonces yo buscaba mucho eso de mi mamá, y más como esa figura materna, ¿no? Como de, oye, quiéreme, oye, apapáchame, oye, me quiero ganar tu aprobación. Pero mi mamá le decía, no, no lo apapache, no le dé amor porque lo va a hacer mariconcito, o sea, lo va a hacer más afeminado. No. Entonces trátelo con dureza. Entonces imagínate lo que era para mí. Ya se había ido mi papá. Lo único que yo tenía era a mi mamá y a mi hermana. Mi hermana andaba ya como que te digo que siempre en su onda. Y mi mamá pues no, nunca era como quítate, hazte para allá, no me abraces, no me beses, no esto. Y sí crecí con esa carencia. Y después cuando vivía con mi familia en Michoacán, mucho abuso, Ros. Mucho abuso a nivel de todos los tipos. O sea, sufrí abuso emocional, sufrí abuso físico, sufrí abuso sexual. Okay. Muy fuerte, o sea, yo creo que es la etapa de mi infancia más dura, sin lugar a dudas. ¿Te gustaría que abordemos un poco más a fondo el tema de esa etapa? Pues mira, a medida de lo que la emoción me permita, porque yo creo, por eso te decía hace ratito, o sea, justamente recientemente yo, para mi canal, y sin ningún afán de promoción, de verdad, hice un video donde quería narrar mi experiencia como una mujer trans en lo que llevo de transición y lo que he vivido hasta ahora, ¿no? Y justamente contaba, yo he compartido ya aquí y allá mucho de mi infancia, sin entrar quizá en todos los detalles, porque para mí, justamente al hacer ese video, lo dije. Creo que tengo deuda pendiente, o sea, me doy cuenta hoy, teniendo más de 30 años, que necesito volver a sanar eso. O sea, yo creí que ya lo había superado, ¿sabes? En mis 20 yo me sentía, sobre todo cuando mi última etapa de los 20, yo hice muchos cursos de desarrollo personal, abordé muchísimo el psicoanálisis, después te voy a contar por lo del doctorado, y la verdad, pues aunque no quieras, te autopsicoanalizas, ¿no? Entonces descubrí muchas cosas y sentí que sané muchas cosas. Pero pues la vida me tenía esta otra gran sorpresa, que era empezar mi transición, y eso me volvió, haz de cuenta como se movió otra vez todo desde la raíz. O sea, yo creo que desde el día que tengo memoria, que vi la luz por primera vez, o sea, que tuve uso de memoria, de razón, ¿no? Como que me di cuenta que mi niñez ha marcado mi vida. O sea, y en la de todas las personas, porque eso es lo que te habla el psicoanálisis y la psicología, ¿no? Claro. Pero en mi caso, pues, imagínate lo que es, por eso te estoy contando esas partes, ¿no? Como para entender quién es Joan Gómez Heredia. O sea, ¿por qué también es una mujer, pues, conflictuada como todos? O sea, Claro. ni siquiera puedo decirte como muchas, como todos. Como Todos todos, tenemos nuestros hombres, fantasmas. mujeres. Así es, ¿no? Pero es ahí donde empezó mucha violencia. O sea, yo definiría mi niñez como esa etapa, con esa palabra, perdón, con violencia, porque era una violencia verbal, psicológica, eh, sexual, desafortunadamente, física, porque también sufrí mucho abuso por parte de la familia de mi mamá. O sea, para comer me golpeaban. Yo tenía 5 años, estaba terminando el kinder y yo trabajaba. O sea, yo no fui de vacaciones y siempre me decían, tú no estás de vacaciones aquí, tú estás como castigo.
Entonces imagínate lo que es que a un niño Claro. de 5 años tú lo obligues a... ellos tienen negocios en aquel entonces, todavía algunos de ellos tienen negocios de tortillerías. Entonces era desgranar el maíz, barrer todo el cascajo, tenían puercos, me encerraban con los puercos y pues tú sabes que imagínate un puerco para un niño de 5 años que pesa 180 kilos, me llegué a orinar, o sea, mira, cosas muy fuertes que ahora digo, ¿cómo puede ser que haya personas que le hagan eso a un niño? O sea, que hagan eso con una infancia, ¿no? Muy Y un fuerte. familiar que supone que debería de cuidarte y protegerte. Y que a mi mamá cuando hablaba le decían, está muy bien, tía, ¿no? Va progresando y come muy bien, pero me obligaban a comer de más. O sea, justamente para que yo tuviera como ese aspecto sano y aparte porque pues yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces era como barrer. Pues yo creo que ahora en retrospectiva seguramente todo lo hacía mal, porque pues qué puede saber un niño de 5 años de labores de una persona de arriba de 17, 18 años, ¿no? Que ya es consciente para trabajar en un molino de maíz, en una tortillería. También tenía negocios de azulejo. Me ponían a tallar los azulejos, pero los químicos hacían que se me quemaran las manos y me apoyaran, me ardían. Y si yo lloraba, me cachetaban. O sea, tenía yo un primo que ya falleció, que en ese momento me hacía agarrar el costal del maíz mientras paseaban todos los granos ya secos como para llevárselo a moler, que lo mantuviera así, que no se me pandeara, pero ya ves que el costal pues es de tela, de repente la orilla como que se dobla, y si se me doblaba, me daba una cachetada. Pero una cachetada de un hombre, imagínate, él era un hombre de 30 y tantos años, 20 y tantos años, en ese entonces, me volteaba la cara y volteaba otra vez. Eras un niño en ese entonces. En ese entonces sí, y no llores, cabrón, no llores, así. Entonces era como mucha, yo creo que por eso ahora todavía trato de contener la emoción, pero sí se desborda, o sea, sí era muy fuerte para mí el recibir tanta violencia sin saber por qué, porque yo decía, ¿tan malo soy? ¿Tan malo es lo que yo soy que merezco esto? Decía, ¿por qué mi mamá me dejó? O sea, ¿por qué? Todas las noches me lo preguntaba, todas. Y eran dos abandonos. Dos. Y el que más, pues yo creo que sí me pegó fue el de ella, te lo juro. Porque decía yo, ¿cómo una madre hace eso? O sea, aún en esa etapa yo ya decía, pero si o sea, mi mamá no había raciocinio en mi cabeza para entender que mi mamá lo hubiera hecho. De verdad que no lo había. Y me hacían en aquel entonces otro tío que ya murió, hermano de mi mamá. Era un señor ya muy grande, yo creo que en ese entonces tendría como casi 60. Digo muy grande para la edad que yo tenía. Me obligaban a dormir con él en la misma cama. Pero él era un señor que fue alcohólico, fumaba muchísimo, literal se dormía con el cigarro en la boca, yo no sé cómo no nos quemamos en la noche, y de los que se levantaba y hacía pipí, popó en una vacinica, o sea, era una cosa que, imagínate, para un niño era para mí un monstruo, o sea, era un monstruo, y aparte me tenía que dormir con él en la misma cama, te juro que yo no dormía, y al lado de la cama, estaba muy peculiar esa casa, la pared era como un cristal, era una ventana de hecho, pero no daba a ningún lado sino un corredor. Pero yo me acuerdo que yo hacía la ventana así y veía solo las macetas, ¿no? Que tenían muchas macetas en ese corredor porque era la entrada del negocio de mosaicos. Y yo solamente como que me hacía así como chiquita, chiquita, chiquita hacia la esquina, ¿no? Y yo empezaba a llorar, o sea, todas las noches, pues un niño, o sea, imagínate. Y me codeaba, me pateaba, me ofendía, ya cállate, no dejas dormir. Entonces yo dormía muy poco. Al otro día me querían que me levantara a las 7 de la mañana a trabajar. Sí, o sea, no a jugar. Y yo tenía todos mis primos, hijos de tías, de primas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, una anécdota en Día de Reyes, porque esto empezó en diciembre. Cuando mi mamá me dijo es un diciembre, las vacaciones de diciembre. Y luego en esas fechas tan sentimentales. Sí, ya, yo creo que ya era finales, ya nos teníamos que regresar. Yo ya no regresé a la escuela, Ro. En esa etapa no ibas. Ya no regresé a la escuela porque fue cuando me quedé ahí. Y yo me acuerdo que el Día de Reyes, pues yo tenía pues la ilusión, ¿no? Una de mis primas hermanas, me compró una bicicleta.
y una paleta, así como de Reyes, ¿no? Y me lo puso ahí en el cuarto. Me acuerdo que cuando desperté lo primero que vi fue eso y dije, wow, y yo sí tenía la ilusión de los Reyes en ese entonces. Entonces yo decía, ay, no manches, o sea, sí me trajeron algo, qué padre. Súper contenta. Salgo así con mi tía, que era la hermana de mi mamá, que era la dueña de la casa. Esa casa fue de mis abuelos. Ahí se crió mi mamá. Pero digamos que todos los hermanos hicieron su vida y la única que se quedó ahí fue ella. Entonces, pues digamos que se adueñó de la casa, ¿no? Okay. Y ella la cuidaba y pues era su casa y crió a sus hijos, también su esposo vivió ahí, también una mujer muy maltratada, muy violentada, o sea, yo te puedo decir que ahora pues nunca se va a justificar la violencia, ¿no? Pero sí entiendo, o sea, sí hay parte de mí como que ha perdonado a esas personas porque digo, es que no podían actuar mejor viniendo de donde venían. Mis primos fueron niños súper golpeados por su padre, era alcohólico, era vicioso. Sí me explico. Entonces, claro que esas conductas se van a replicar. Y en este caso van a buscar una víctima. Y pues yo era esa víctima en ese momento, ¿no? Entonces me acuerdo que salí y le dije, tía, me trajeron una bicicleta los Reyes Magos, que no sé qué. Y lo primero que me dijo fue, tú no puedes tocar esa bicicleta. Tú tienes que trabajar, tú no estás aquí, y una letanía de groserías, ¿no? Entonces yo me acuerdo que solo veía la bicicleta así, pues como que a lo lejitos, y uno de mis primos, que era la razón por la que yo estaba ahí, que me dejaron ahí, porque sucedió algo de índole sexual con ese primo, que con base en engaños, yo no tenía muchos juguetes. Entonces, era muy fácil como que a mí me sedujera la idea de los juguetes. Entonces él me decía, yo te voy a dar este carrito si tú haces esto. Conductas Claro. así. ¿Qué edad tenía el primo en ese entonces? No recuerdo exactamente, pero ¿qué crees que no distábamos mucho en edad? Era lo sorprendente. Pero yo creo que ahí tenía mucho que ver que él vivía con sus papás. O sea, un matrimonio. ¿Me explico? Entonces yo creo que sí llegó a ver cosas propias de adultos y como que tuvo un despertar sexual muy temprano. Entonces, y yo creo que en su caso, pues es gay, ¿no? Porque desde ese momento, o sea, me decía, yo te doy esto si tú haces esto. Entonces, pues yo no era algo que me gustara hacer, pero me gustaban los juguetes, o sea, de verdad. Entonces yo, en mi mente inocente, te juro que no veía la maldad, porque en mi casa no había sexo, Rod. O sea, mi mamá no tenía parejas sexuales, mi mamá fue una mujer literal de ese hombre. Después de que mi mamá tronó con mi papá o él nos dejó, porque pues literal fue lo que pasó, mi mamá no volvió a tener una pareja nunca, hasta el día de hoy, cosa que le admiro la resistencia y pues ahora también digo que bueno, pues al final de cuentas fue su decisión, pero qué triste, ¿no? Que no se abrió otra vez al amor. Esa ya sería su vida de ella. Pero entonces imagínate, yo no entendía qué pasaba y un día su mamá nos descubre jugando. ¿Qué? Y al primero que reprenden es a mí, con golpes, le habla a su esposo, que era mi primo hermano, que es mi primo hermano. Y le dice, oye, mira lo que está pasando. Y mi primo, en lugar de decir la verdad, dice, él me dijo que lo hiciera. Él me dijo que lo hiciéramos. Y encima se robó mis juguetes y pues sí, yo tenía el bonche de juguetes, ¿no? Porque obvio pues él me los había dado. Nadie me creyó. Se hace un cónclave, una reunión familiar, en la que justamente determinan eso y le dicen a mi mamá, tía, ¿cómo es posible? Pues, ¿qué ha hecho usted de sus hijos? ¿Cómo es posible que ellos tengan esas conductas? Sobre todo, yo tengo otro nombre que pues es Antonio. Siempre me han dicho Toño, entonces Toñito, Tony, ¿no? En la infancia, que ahora pues es mi nombre muerto. Después te platico por qué se llama nombre muerto en el caso de una mujer trans, pero bueno, que ya se enteró todo el mundo, ¿no? Y yo lo he dicho también en mi canal, entonces, bueno. Entonces, ¿cómo es posible, tía? Que no sé qué, no, pues déjelo, porque eso no puede ser, o sea, eso va a ser su perdición. Tenemos que cambiarlo. Entonces, yo me sentía que no entendía qué es lo que había hecho mal. Yo dije, si solo hice pues lo que me pidieron, lo que me dijeron que hiciera. Yo quería esos juguetes, yo lo interpretaba muy en mi mente, y te lo digo con el corazón, mirándote a los ojos, como que yo había robado, que ese era mi crimen.
Me explico, los juguetes. No entendía la parte sexual. Eso me vino después. Y fue ahí donde entendí que encima de todo lo que me pasó, fui abusada. O sea, y digo, o sea, nada más faltaba que me meara un perro, ¿no? Yo creo que en ese momento sí hasta me llegó a pasar, pero muy fuerte, Rod. O sea, muy fuerte esa parte de no tener malicia, de no entender. Y también yo creo que ahora de los padres, por eso qué bueno. Y si me permites hacer este breve paréntesis, pues que los padres hablen de sexo con los hijos desde que son niñitos. O sea, desde que nadie te debe tocar, nadie te debe de pedir algo a cambio, nadie te debe decir que hagas algo que tú no quieras hacer a cambio de nada. Y ese fue mi error, que nunca lo tuve, porque mi mamá, pues te digo cómo era. O sea, mi mamá no hablaba, esos temas eran como off the record, ¿no? O sea, fuera de la mesa. Sí, totalmente. Esos temas en aquella época, sí, ahorita, la verdad es que casi no se tocan. Se han visibilizado un poco, pero no del todo. Así es, desafortunadamente eso es verdad. Y mira, pensé y debatí en mi mente si te iba a contar esa parte, porque muchas veces saltando al tiempo, porque a mí me gusta mucho hacer como analogías, o sea, como explicar las cosas a final de cuentas maestra, que también llegaremos a esa parte, ¿no? En la que muchas veces se piensa que las mujeres trans somos trans porque fuimos abusadas, o que los hombres gays son gays porque fueron abusados de manera sexual. Y la realidad es que no, no tiene nada que ver. Yo te platiqué cómo era desde antes. O sea, mi esencia siempre fue así. Esto fue pues una circunstancia que me ocurrió sumada a los abusos que yo en ese momento sufría. Entonces, imagínate lo que yo sentía de que mi mamá no estaba, de que me golpearan, de que me violentaban, de que me trataban mejor los empleados, porque pues como era una tortilla, era una casona de esas antiguas, abierta, o sea, donde eran como cuartos largos y un cuarto largo era la sala y el comedor. Aparte tenías que salir en la madrugada si te andaba del baño al baño. No sé si tienes referencia de esas casonas de antes y que los cuartos estaban acá y que la sala comedor acá. Así era. Entonces en el frente de la casa estaba el recibidor, que en algún momento fue recibidor, pero ahora era el negocio de los mosaicos. Ok. En la otra parte era una tortillería. En la parte de atrás se hacían los mosaicos, se criaban puercos, pollos, se pulía el mosaico, las tumbas, porque ellos trabajaban todo eso que se ponen en las tumbas, los ángeles, todo eso que se hace, ¿no? Las esculturas, las inscripciones de las placas que se ponen, todo eso eran los negocios familiares de mi tía junto con sus hijos. Era lo que ellos se dedicaban. Y en una parte de atrás de la casa estaba el molino, que era donde se molía el maíz para las tortillas. Entonces todo estaba así como muy separado, pero pues yo andaba por todos lados haciendo trabajo de todo. Y cuando apenas amanecía, desayúnate, y yo no sabía quién me iba a llevar, o sea, quién de los primos en ese día se iba a encargar de mí, porque un día era el de la tortillería, otro día el de los puercos, bueno, el de los puercos, los pollos y la tortillería era el mismo. Ok. Entonces, pues cosas muy crueles porque recuerdo una ocasión también en la que estábamos cuidando los pollos, pero ellos vendían el pollo pues para consumo, ¿no? Los criaban, los desvivían a los pobres pollos y juntaban todo lo que era la tripa, porque ya ves que eso también se vende. Ajá. Entonces me llegaron a obligar a comerme las tripas crudas. O sea, era una cosa que yo ahora digo, o sea, ahora que estoy grande, yo no doy crédito. O sea, a veces digo, yo no puedo creer que yo haya vivido esas cosas y que mucho tiempo estuvo como muy sepultado en mi mente. ¿Me explico? O sea, como que yo decía, no, es que eso no pudo haber pasado y lo bloqueé. Y hubo muchas cosas que en su momento, ahora mi mamá ya sabe todo. Yo no le decía a mi mamá, ¿no? No me dejaban hablar con ella, no me dejaban hablar con mi hermana. Evidentemente estaba yo ahí reclusa, ¿no? Porque yo había hecho algo malo, yo tenía que pagar. Y de repente unas primas, pues ya sabes, mujeres como más emocionales, más maternales, le decían a mi tía, ya mamá, o sea, ya no sea así con el Toño, ya no lo traten tan mal, ¿por qué le pegan? Porque yo estaba comiendo y me aventaban corcholatas si veía la televisión. O sea, yo tenía que tener el plato enfrente y comer como animalito y terminar e irme a trabajar. Si yo se me ocurría voltear a lo que estaban viendo en la tele en ese momento, me aventaban la taparrosca del refresco, la cuchara, el tenedor, el vaso. O
sea, una cosa muy bestial. O sea, yo digo ahora no lo puedo concebir. Y los que eran mejores conmigo eran las personas que trabajaban ahí porque pues veían, ¿no? Y como, pero pues eran los patrones que iban a poder decir. Y me acuerdo mucho de una persona que pues ojalá, si en algún momento viera este video, Álvaro, un trabajador de la tortillería que trabajaba en la parte del molino. Y pues yo imagínate, o sea, yo era la Magdalena, ¿no? Me la vivía llorando, literal. O sea, mi trabajo ahí era hacer lo que me mandaban y llorar. Entonces me acuerdo que un día me dijo, me decía, güerito, me dijo, ya, güerito, ya no llores tanto. ¿Por qué lloras así? Yo le decía, pues es que mi mamá, es que yo me quiero ir. Y yo le decía, llévame contigo. Ponme en un camión a Toluca y yo me voy. O sea, llévame. Me decía, no te puedo llevar. O sea, si te llevo me corren. Pero lo veía como que dudaba, ¿sabes? O sea, como que decía, ay, ¿si lo hago? O le decía, oye, llévame a tu casa. Todos lados menos aquí. O sea, él como muy sorprendido. Pero recuerdo un día que pues yo no paraba de llorar, ¿no? Y me dijo, oye, ¿sí sabías tú que si tú sigues llorando, te vas a acabar tus lágrimas y después ya no vas a poder llorar? O sea, cuando tú quieras y cuando algo muy malo te pase, ya no vas a poder llorar. Y pues te digo yo, o sea, yo ahora veo Rod y digo, sí abrazo con mucho, pues anhelo, cariño, como a mi niña interna, ¿no? O a mi niño interno, como la audiencia lo quiera ver en ese momento, porque digo, ¿cuánta inocencia tiene un niño? Yo le creí. En ese momento le creí y dije, te lo juro que recuerdo de esos momentos que dicen que definen tu vida. Yo me acuerdo que estaba a mares y yo le dije, Se cortó de inmediato. dije, ya no voy a poder llorar. Dije, no, qué miedo. O sea, no sé ni por qué tenía miedo, pero un niño al fin, ¿no? Y dije, ok, no, ya, no vuelvo a llorar. Me decía, sí, porque imagínate, después llega a pasar algo y tú vas a necesitar llorar. O sea, ahora digo, le agradezco porque pues sí me ayudó a cesar un poco pues ese drama que yo traía en ese momento por derivado pues por lo que vivía, ¿no? Pasando un poco esa etapa, te digo, a mí me tocaba ver cómo lo que me compraban, por ejemplo, esa bicicleta la traía el primo que me había violenta. Eso me tocó verlo. Me tocaba ver que decían, vamos al parque con todos los chiquillos. Menos yo. Tú te quedas. Tú vas a barrer el patio, tú vas a tallar, tú vas a esto, tú no vas porque tú estás castigado. Porque tú eres un pinche mañoso. Porque tú eres un maricón. Porque tú eres un joto. O sea, imagínate lo que para mí era en ese momento, ¿no? Y yo decía, pues sí, por ser lo que soy, pues me tengo que aguantar, o sea, tengo que hacer lo que me están diciendo. Y así fueron meses, hasta que mi mamá ya no aguantó. O sea, también dijo, es que no me dejan verlo, pues en aquel entonces pues no habría la tecnología que hoy con una videollamada, o sea, era teléfono así de cuerdita, ya sabes, ¿no? Nunca me pasaron con ella porque decían, no. Mi tía le decía, no, hermana, es que toma en cuenta que es mejor que no lo veas porque pues se va a alterar y se va a querer ir y pues no, aquí está bien, come bien, todo bien. Si no, en mi bolsa traigo un rollo. Gracias, Ron. Entonces, llega el momento que mi mamá ya no aguanta y dice, ¿cómo voy a estar sin mi hijo? O sea, como que yo creo que también alguien en Toluca le hace ver y le dicen, no. Y ella me dijo después que una persona sí le dijo, es que ¿cómo va a estar usted sin su hijo? Si su hijo le sale lo que le salga, es su hijo. Y tiene que estar con su mamá. Vaya por él. O sea, ¿cómo que con la hermana y que usted no sabe ni qué? Mi mamá pues no tenía desconfianza porque eran sus hermanas, o sea, imagínate. Y mi mamá ignoraba todo esto. O sea, todavía cuando llegó, primero mi mamá llega de vacaciones. Era un periodo vacacional y llega con mi hermana. De visita. El plan no era llevarme. Pero yo me acuerdo a lo lejos, igual, tengo ese momento, Rod, así como que lo puedo ver, te lo juro, si cierro los ojos lo veo, es más, aunque no lo cierre, lo veo. Estando yo trabajando en la parte de atrás y ver cómo en la puerta una señora chaparrita, mi mamá,
se acerca cargando una bolsa. Y yo como que dije, ¿esa es mi mamá? Solté todo y corrí así como, mamá, 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 viniste por mí, le dije. No me decía nada, me decía, pues hijo, ¿cómo estás? Que no, ¿cómo te tratan? Que no, yo, mamá, mamá, llévame contigo. Te lo juro que ese día que llegó mi mamá, no la solté, no la solté. O sea, me agarré a su pierna y le dije, no, a mí me vale madre. Pero yo me voy contigo. O sea, yo dije, yo no sé qué tengan que hacer, pero yo no me quedo aquí. Ya no. Pero ni cómo, no tenía el vocabulario, no tenía la manera de expresarle, oye, mamá, me están haciendo todo esto. ¿Sí me explico? Entonces entramos a la casona, ya le dan como la bienvenida y todo. Y mi mamá pues ya nos quedamos, se quedó ahí unos días, pero después dijo, no, me lo llevo. Entonces mi tía le dijo, no, le dijo, es más, ya dámelo. O sea, dámelo legalmente. Yo aquí le doy la carrera que quiera. Mi tía yo creo que también ya se había encariñado. Porque te digo, yo era, bueno, tú me conoces también, ¿no? Siempre he sido una persona como muy cálida, muy... Que se da a querer. Sí. Entonces como que literal, o sea, me violentaban, pero me querían. O sea, como que ya me tenían ese afectito como de... Porque al último sí ya había un poco más de laxitud. O sea, más de permisos, ¿no? Decía uno de mis primos, ¿no? Amá, déjeme llevarme a Toño. Voy a ir a una casa que tenían en otro lado ese primo, ¿no? No, pero este cabrón, ya sabes. Bueno, está bien, llévatelo. Entonces ya me llevaba con sus hijas, él ya era casado, y pues ya yo andaba en la camioneta y pues feliz, ¿no? Entonces como que ella ya quería adoptarme, literal. Pero pues mi mamá ya iba como, más al verme que yo ya no me le separé, pues ese amor de madre yo creo, ¿no? Y mi hermana también, o sea que yo le dije a mi hermana, o sea, ayúdame, le dije, no me dejen aquí. Me acuerdo muy bien también de mi hermana cuando yo me despedí de ella, cuando me dejaron. Dije, hermana, te lo suplico, dile a mi mamá que no me deje, por favor, yo hago lo que sea. Y yo me acuerdo, como cualquier niño, ¿no? Que le decía mucho a mi mamá, mamá, ya me voy a portar bien, pero no me dejes. Y aún así, pues sí, sí me dejó. Creo que ahora eso me parte mucho, pues por lo que te platico que viví, o sea, que sí fue muy fuerte. Y ahora, justamente en el punto en el que estoy, veo que sí me hace daño, es evidente, ¿no? Que necesito quizá trabajarlo más, necesito volver a una terapia, necesito como reenfocar eso. Muchos años de mi vida, Rod, tuve mucho odio a esas personas, pero de verdad era una inadversión, o sea, no los podía ver, sobre todo cuando empecé a tener conciencia de la sexualidad, de una identidad mayor sobre mí como individuo, o sea, como persona que no merece esas cosas, ¿me explico? Los odiaba. Odiaba a mi tía, odiaba a mis primos, odiaba a Zitácuaro. Todavía para mí es difícil ir, a pesar de que también tengo recuerdos bonitos. No voy tan fácil, no convivo con ellos tan fácil, mucho tiempo me bloqueé de no querer verlos literal, porque sentía que los odiaba. Y mira, en un azar del destino, te lo acabo de platicar, la mayoría de ellos ya murieron. Y murieron en circunstancias... No gratas. No, o sea, mi tía falleció de cáncer, un cáncer muy agresivo, muy doloroso. Mi primo, entre depresión, adicciones, alcoholismo, el que más me golpeaba. O sea, una historia también familiar muy fuerte que yo ahora digo, te juro que a veces como lo que te decía de mi niñez, yo decía, será o sea, inconscientemente yo habré deseado eso, o sea, como que me sentía mal cuando empecé a saber que les iba tan mal. En cuestión salud, en cuestión de, a él uno de sus hijos lo mataron de una manera violenta, o sea, lo balacearon, o sea, imagínate qué fuerte, ¿no? Pero eso también me llevó al perdón. O sea, también a reconciliar mucho y decir, bueno, pues también ya les tocó. O sea, inconscientemente cuando una persona te hace mucho daño, sí esperas que pague. O sea, te mentiría yo y también tengo esa parte humana, ¿no? Pues no sé si llamarle de venganza, pero por lo menos yo creo que sí de un poco de justicia, de decir, oye, si me desmadraste tanto la vida, pues también yo quiero ver que a ti te pasen cosas. O sea, porque no puedo ser la única o sea, como que tú me hiciste tantas cosas y No estás campante. ay, tu vida súper bien. Que ellos sí siguieron su vida así, ¿eh? Yo nunca recibí
discúlpanos, Perdón. excepto de una de mis primas, que con ella me volví muy cercana. Te puedo decir que de toda mi familia, fue la única que realmente yo siento que nos quiso y que a mí terminó, pese a sus preceptos, a la educación que tuvo tan machista, misógina, que llegó a quererme y aceptarme tal cual yo era, por lo menos en el momento en el que ella murió. Fíjate, también fue una pérdida fuertísima, porque ella sí fue la única como que sí nos quería, pese a que en mi niñez fue de las duras, fue de las que más mal me trató, pero en algún momento cuando yo tenía como mis 23 años, nos fuimos a tomar un café. Ella me dijo, te quiero invitar a tomar un café. Ella ya había tenido sus hijos, mis primos, Okay. un matrimonio, se divorcia y reencuentra el amor con otra persona maravillosa. O sea, un matrimonio de esos que de plano no lo puedes creer, ¿no? Ella había sufrido mucho con su anterior pareja, padre de mis primos, y me como que cambió. O sea, es literal, es verdad, perdón, que cuando la gente es feliz también como que sí busca enmendar esas cosas de su vida. Porque ella yo creo que sí quería hacer como esas paces de que ella sí sabía, porque eso es a lo que quiero llegar. O sea, es increíble que una persona no tenga conciencia de lo que hace. Sí sabemos, sabemos cuando la cajeteamos duro. Y en el caso de ella, sabía que tenía como eso pendiente conmigo, ¿no? De haberme tratado muy mal, durante toda mi infancia y adolescencia, porque aparte siempre era como después, obviamente que yo crecí, ya sé que estoy yendo un poquito aquí y allá, pero pues a final de cuentas todo va, exactamente. Yo empecé a tener conductas muy femeninas, o sea, muy femeninas. Me pintaba las uñas, o ya sabes, el cortecito de cabello, o sea, como más largo. Y cuando íbamos de vacaciones, por eso es que yo después dejo de ir, porque siempre era, despíntate las uñas, los hombres no se pintan las uñas, ¿qué te pasa? Y imagínate, pero yo ya más grande, o sea, ya pudiendo contestar o que nunca fui contestona, nunca fui grosera, al contrario, siempre fui de aguantar, aguantar, aguantar. Entonces, en ese entonces, saltando un poco al pasado, pero más presente, me invita a tomar ese café y ella me pide perdón. Y le cuento yo todo esto que viví, con sus hermanos, con su mamá, pues sí, las dos llorando, ¿no? Y me dice, mira, pues mi mamá ya fue juzgada, mi hermano fue juzgado, tú sabes lo mal que acabó, y solo puedo decirte, pues perdón, o sea, en nombre de mi familia, perdónanos. Créeme que eso a mí también sí sentí como que me sanó, me trajo mucha paz y reconecté mucho con ella, que yo no la podía tampoco, no era que no la pudiera ver. Pero también había Habría resentimiento. resistencia de mi parte, sí, claro, o sea, como que yo no era muy adepta como a tener mucha cercanía con ella porque siempre fue muy dura, siempre me criticaban, te digo, siempre era como, cambia, es que no seas así. Y otra de mis primas, hermana de ella, y a veces llegaba a visitarnos a la casa y yo jugaba sola porque pues no tenía, mi hermana ya era más grande, no tenía amiguitos, nada. Crecí muy sola, que ahorita te voy a platicar de esa segunda infancia, ¿no? Y yo le decía, mira tía o prima, e hice unos aretes de plastilina. Yo me acuerdo que yo era muy creativa, o sea, siempre he sido muy creativa con toda la cuestión artística, ¿no? Entonces, como de diseñar cosas, como por eso pues el maquillaje se me da, ¿no? Porque es algo artístico. Los colores, la ropa, el combinar, todo esto. Y me regañaba horrible, o sea, me los destruían. No, esto es de mujeres. Tú no debes de ser así. Entonces era eso como constante, constante, constante. Y pues siempre me sentía alejada de mi familia, o sea, nunca querida, nunca respetada, nunca incluida. Y después, cuando yo ya no iba, pues para ellos era mejor, porque no me aceptaban. Y tengo primos al día de hoy, y ellos lo saben, que no me pueden ver. O sea, que es así como, ya ahora me dan el saludo, pero tú sientes ese. Sí, que no es genuino. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué siento? Que ahora digo, bueno, a final de cuentas, pues me salí con la mía, ¿no? Que es ahora donde me empodero, porque digo, logres, logré ser lo que siempre fui, lo que yo quería ser. O sea, entonces es como imagínate para ellos con la manera de pensar, con todo lo que pasó, es como, y a pesar de todo, o sea, pues, se salió con la suya, o sea, Upela, es una mujer. ¿Sí me explico? Entonces, claro que, aunque en su mente, pues probablemente no lo sea, me pongan mil adjetivos,
pero yo vivo mi vida como una, soy una, y eso para mí te puedo decir que también es una parte que digo, no que no, Como mujer y también en lo profesional. O sea, claro, creciste en todas las áreas. así es, así es. Y Mire, eres un ejemplo ahora a seguir. pues miren, no sé si me pueda llamar ejemplo a seguir. En algunos aspectos te diría que sí, en otros no. Digo, como todos. Como todos, ajá. Pero bueno, terminando con esa parte, quiero contar porque ahí también viene algo muy definitorio en mi vida, Rod. Que cuando yo regreso con sobrepeso, porque digo que me hacían comer de más. Entonces yo al sentir esa falta de amor, de aceptación, esa depresión, o sea, yo no entendía que tenía depresión, pero la tenía, o sea, infantil, pero pues la tenía, una depresión muy fuerte. Me empecé a comer mis problemas. O sea, literal, yo todo a mi paso me lo comía. Llegué a pesar 120 kilos, que es algo que también la gente no lo puede creer, ¿no? En mi último periodo de infancia, hasta yo creo que mi adolescencia, o sea, tenía 17 años cuando empiezo a bajar de peso, 16 años, por ahí así, ok. Entonces era, imagínate, era como todo lo tuve en contra. O sea, yo también digo, ahora pienso, ¿no? Y digo, Dios mío, cómo no me ayudaba yo tantito, porque era, pero el niño gay, súper afeminado, gordito, dientes chuecos, usaba lentes, y lentes como de botella. Ay, no, 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 o sea, te lo juro que sí era una cosa que ahora digo, me tocó difícil. Y tú sabes que aquí en México, bueno, en todos lados, porque en Estados Unidos es igual y en Europa igual, o sea, el bullying está y el acoso escolar está todo lo que da. Fue en mi pan de cada. O sea, mucha violencia después en la escuela. Pero ahora o sea, quiero como que la gente entienda que cuando tú eres una persona que desde chica fue violentada, te sometes a ciclos de violencia. O sea, y eso no lo digo yo, y esto es algo comprobado. Y ya es después muy fácil que tú misma busques ser víctima. Es increíble porque es como, si no me violentan, no existo. O sea, como que te acostumbres a que esa es tu vida porque dices, ah, bueno, pues siempre me han dado en la madre, siempre me han golpeado, siempre me han ofendido. Pues, ¿qué más da? Entonces, Sí. así fue durante primaria, secundaria, preparatoria. O sea, no tenía amigos. Yo era la que, o sea, cosas muy fuertes que literal, yo me iba a encerrar a comerme loncha del baño, porque si no me madreaban. O en la salida siempre me amenazaban de que me iban ¿A pegar? a golpear, a dar de piedras, pero algo que también creo que marca mucho mi vida en general y que ahora lo agradezco porque creo que siempre, en el fondo siempre he sido fiel a mí. Es que yo aunque me dijeran y me hicieran, como que a la vez no sería, o sea, yo me maquillaba. Ok. ¿Sí me explico? O sea, yo seguía llevando mi libreta rosita y escribía con pluma rosa y morada. Pitándote las uñas. Ajá, y tenía una amiga en la secundaria que se llama Rubí, que le mando un saludo, y que ella tiene unas uñas naturales largas, muy bonitas. Yo decía, ay, esas uñas, qué hermosas, yo quiero. Y me las empezó a dejar crecer. Y fue la primera que me decía, córtate esas uñas. ¡Qué horror! Los hombres, ¿no? O sea, a pesar de que ella era mi amiga, también era como que no. ¿Tú por qué vas a hacer eso, no? O sea, pero es que, ¿por qué tú sí puedes y yo no? O sea, siempre era como mi queja con la sociedad, ¿me explico? O sea, que yo decía, o decían, los niños ya sabes, corte así, corte casquete corto. Yo siempre decía, pero es que a mí no me gusta así, o sea, ¿por qué me tengo que cortar el pelo como la gente diga? ¿O por qué siempre empecé como con esta onda no diría rebeldía, sino como de identidad, o sea, de decir, es que yo quiero ser yo. Yo quiero hacer las cosas que a mí me hagan tantito feliz, oigan, déjenme ser. Pero siempre entendí, y te lo puedo decir a manera de lección moraleja, y creo que esto le va a servir mucho a la gente y van a hacer muchos clics en su cabeza, que siempre todas las decisiones que tú tomes en tu vida conllevan un precio y que ser quien tú eres llevará un precio que tendrás que pagar. Entonces yo empecé como a negociar eso, me explico, yo dije, yo quiero hacer esto y sé que el precio es que me madren o que me digan todos los adjetivos que ya te dije, ¿no? Para que tu video no esté pip, 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 ¿no? Entonces yo decía, pues, lo pago, pero quiero ser yo. Quiero hacer las cosas que a mí me gustan. A pesar de que me dijeran, a pesar de que me ofendieran, a pesar de que fuera de esa manera, como que se empezó a gestar en mí este ser, pues como más empoderado. Entonces, llego yo,
a la prepa, porque te digo, pues ahí no hay mucho que contar, más que quizá lo de mi papá, como anecdótico, que cuando yo tenía 14 años, mi hermana lo contó, mi papá seguía siendo operador de camiones. Ok. Y mi hermana lo contacta porque teníamos, te repito, una situación muy precaria en casa, o sea, muy precaria. Y mi hermana quería seguir estudiando, entonces dijo, pues, ¿quién me podrá apoyar? Pues a lo mejor mi papá. Una vecina, comadre de mi mamá, tenía un conocido que seguía trabajando, no, que trabajaba ya ahora en una empresa de autobuses foráneos donde mi papá trabajaba. Y le dicen a mi mamá, oiga, ¿qué cree? Que don Toño, por eso mi nombre, trabaja en tal empresa y llega tal día a la central de tal. Mi hermana también eso le admiro. O sea, mi hermana, créeme que en mi familia hay unos mujerones, pero unos mujerones. Mi hermana 15 años, yo tenía como 13, mi hermana 16, se fue sola a la central, bueno, con esta vecina, a buscar a mi papá y a decirle, oye, pues, oye, cabrón, ¿por qué nos dejaste? ¿No? O sea, nosotros aquí muertas de necesidades y mi mamá y tú acá bien chingón, pues, trabajando y yéndote poca madre o con tu trabajo y nosotras mal. Es como que a mi papá sí le mueve, o sea, le mueve las fibras, ¿no? Yo creo y Claro. la hombría que no tenía. Y como que, no, hija, yo nunca los dejé. Ah, chinga, como que nunca nos dejaste si no te volvimos a ver, ¿no? Entonces, no, pues les voy a empezar a mandar dinero y nos mandaba así el poquito, ¿no? Así como que cada mes nos mandaba un dinerito. Pero apenas mi hermana cumple 18 años, a ella ya no le mandaba. O sea, no, 17 años, a ella ya no. Sí, dijo, ¿ya es mayor de edad o Sí, casi digo, mayor ya de edad? mija, tú ya estás grande, ya tú, yo nada más a tu hermano. Y le dice, oye, ¿y tu hermano cómo está? No, pues creciendo, y pues es un adolescente, y pues va a la secundaria, pues me gustaría verlos. Mi papá en ese entonces ya tenía otra pareja, o sea, adicional a su esposa, ya tenía otra, se divorció, se separó, no lo sé, y tenía otra pareja. Que la ironía del destino, para que vean también, o sea, cómo son los hombres, y ahora dije, Dios mío, mi papá nos hizo cargo de 2 hijos en su momento que dejó. Pero se casa o se junta con una señora que tenía 3, que no eran de, y los mantenía de todo a todo. O sea, ¿puedes creer no, o sea, yo sí me atacaba, o sea, decía que hijo de la chingada, la verdad. O sea, decía, ¿cómo no? ¿Cómo puede ser tan vil, tan poco hombre? Porque en ese entonces, pues yo ya sabía muchas cosas de la vida, ¿no? Ya a los 13 años ya sabes. Sí, ya tenías más conciencia de Sí. todo. Y nos invita a comer con su pareja. O sea, mi papá es un hombre que, bueno, ni vale la pena mucho hablar de él, porque su paso por mi vida es breve. O sea, literal, pues se le agradece el aporte, ¿no? Que fue la semillita para que yo viniera al mundo y después te dio el poco periodo de infancia y luego cuando lo vuelvo a ver. Yo en las vacaciones me iba a su casa con esta señora, sus hijos y él. Y empiezo a sufrir maltrato de parte de él. Por lo mismo, porque mi papá pues no había, o sea, no era como taparle el sol con un dedo, ¿estás de acuerdo? Entonces mi papá como que me empieza a ver conductas afeminadas y me reprimía. Sí, y en esa etapa ya era más notorio que te dejaban las uñas largas. Claro que que yo me cuidaba en ese aspecto, o sea, trataba de cuando estaba enfrente de él como, oh, sí, papá, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Así, ¿no? Pero aún así, pues, sale quien tú eres. Entonces me decía, no, así no, tú no debes de ser así. Y varias veces me llegó a cachetear. Entonces yo como que sí dije, con esas experiencias que había tenido, yo te puedo decir que si algo yo no le puedo tolerar a una persona, es un golpe. Evidente, creo que entendemos por qué. Entonces yo dije, a mí ni mi mamá me golpea. ¿Cómo vas a venir tú a golpearme? Y me decido alejarme de él. Mi papá, al ser un hombre también muy orgulloso, deja de buscarme. Se me olvidó su teléfono, se me olvidó dónde vivía. O sea, yo sabía llegar a su casa. Hoy si tú me dices, te pongo en el camión o te pongo en el metro, porque imagínate, tenía yo 13 años y me iba desde aquí a Indios Verdes, transbordando. Ya ves que para Indios Verdes tienes que transbordar varias líneas del metro. Bueno, primero al observatorio, luego a Indios Verdes, luego de ahí a Ecatepec, porque vivía en Villa de las Flores, eso sí lo recuerdo. Y luego tomar un pecero. Y ahí llegaba yo y vivía mi papá en un departamento en el 5.º piso. Y me lo sabía perfecto, o sea, la ruta. Hoy en día pues sé lo que te acabo de contar, pero no sé qué edificio es, no sé qué colonia, no sé qué calle, no sé qué casa, qué manzana, qué lote, nada. Se me olvidó.
porque así fue pues de agridulce mi experiencia con él y dije, no, o sea, tú no vienes a mi vida a dar nada. Y al contrario, me quieres volver a quitar. Se ausentó años y regresó y quería... Imponerse, ¿no? Y ahora vas a ser así, y ahora es como yo digo. Entonces yo dije, no, y para lo que me das, ¿qué era? Nada. ¿Y con tu mamá cómo es tu relación actualmente? Hace un momento comentaste que ella ya sabe todo lo que viviste de niño. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia de hablar con tu mamá? Pues mira, mi mamá, es que mi mamá es muy rara, o sea, te puedo decir que es una mujer muy rara, es muy cerrada, como quedó huérfana a edad muy temprana y sin el afán aquí de psicoanalizarla, pero pues creo que se entiende, o sea, no tuvo tampoco ese acompañamiento emocional de siquiera poderse expresar. Entonces mi mamá es muy, muy cerrada, muy dura, y cuando yo quiero hablar de ella de muchas cosas, o me da la media vuelta, o se enoja, se para y se va. Trata de evadir Lo la evade conversación. totalmente. Pero pues ya así como que sí hemos tenido pláticas de que no te sientas, o sea, hay que platicar, tenemos que hablar esto porque para mí es importante. O sea, sanar esta relación porque yo también empecé a gestar mucho rencor hacia mi mamá. Y yo le decía, es que ¿por qué me dejaste? Y siempre acababa yo en llanto y tú no sabes todo lo que yo pasé. Y mi mamá pues sí empecé a ver que sentía culpa. Pero pese a que mi mamá sentía culpa, tampoco sería mucho. Sí, seguía con ese caparazón duro. Sí, totalmente. Y más cuando ella de plano, pues ya yo como que termino de explorar mi personalidad, que saliendo de la prepa, o sea, como que fue nomás niñito tierno. En aquel entonces entro yo siempre trabajé y estudié. Eso es otra cosa que siempre trabajé y estudié. Desde los 14 años ya en empleo de nómina. O sea, de que yo tenía... Formal. Sí, formal, literal, me pagaban una nómina, trabajé en restaurantes de comida rápida, todas las tiendas de ropa de la plaza aquí de Metepec, de galerías. Trabajé ahí en Zara, Cinépolis, Bershka, C&A, Liverpool, Sears, o sea, en todos lados yo trabajé porque siempre, pues era mi única manera de estudiar. Y eso es algo que le agradezco mucho a mi mamá Rod, que nos impulsó mucho en ese aspecto de que yo ya no puedo, o sea, económicamente yo sustento la casa, pero no puedo darte para materiales, no puedo darte para transporte, no puedo darte, o sea, aunque yo quisiera, no era que no quisiera. Entonces, una lo veía, o sea, yo lo veía, veía las condiciones en mi casa y yo decía, no, o sea, si yo quiero estudiar, yo tengo que buscar la manera, pero siempre por la derecha, o sea, siempre en esa cuestión de trabajo, porque fue lo que yo aprendí desde niñita, ¿no? O sea, desde decir, pues las cosas se ganan con esfuerzo. Entonces yo me buscaba en mis trabajos, mi primer trabajo fue de empacadora, o sea, en un súper, en un bodega horrera. Okay. Yo empacaba y pues ya sabes que te dan tus propinitas, no te dan un sueldo. Pero pues así, después trabajé esa cadena del pollo frito, trabajé ahí casi 2 años. Entonces siempre, y en la secundaria, o sea, era bien pesado, eran unas cosas muy fuertes porque aparte, sumado a todo ese trabajo, a toda esa carga que yo tenía de cumplir en la escuela, Más cumplir en el trabajo. era la violencia que vivía. O sea, tenía jefes así, me tocaron jefes súper en su momento, pues homofóbicos, ¿no? Como que me veían diferente y me agredían, o sea, desde palabras. Me acuerdo mucho que en aquella ocasión en el restaurante donde yo trabajaba, me hacían siempre lavar baños, o sea, siempre, y a pesar que yo sabía hacer las papas, las tiras, el pollo, no el pollo no tanto, porque pues ese sí se necesitaba mucha fuerza física, pero sí sabía usar la freidora, hacer los biscuits, el puré de papa, todo eso, siempre en el baño. Sí, a modo de molestar. Sí, y aparte llegaba a revisarme a las 9 de la noche que yo tenía que salir corriendo al 10 para las 9. Subía a revisarme el piso que estuviera bien, los baños bien, y si no estaban bien, me tiraba el balde de la cubeta sucia. Me decía, tallas otra vez, cabrón. Otra vez, y no te vas. Entonces perdí el camión, tenía que andar buscando cómo llegar a mi casa, o sea, cosas que te digo muy, muy fuertes que pues sí te van fogueando, ¿no? Entonces mi mamá yo creo que a pesar de que sabe esas cosas, como que yo creo que su misma dureza de su propia vida, como que le ha impedido sensibilizarse un poco más, quizás hasta ahora. O sea, yo creo que ahora es cuando mi mamá, como al ser también pues ya un adulto mayor, mi mamá ya es un adulto mayor, tú sabes que vuelven a ser niños. O sea, ahora veo que es al revés. O sea, ahora la cabeza de la familia soy yo, la que la cuida soy yo, la que la guía soy yo.
Y mucho me ha ayudado todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido como para decirle, oye, no, mamá, no, esos comentarios no se hacen, ¿no? Sobre mi mamá, pues como cualquier mujer, como cualquier persona, de repente saca un comentario machista, porque no necesitas no ser mujer para ser machista. Claro. Y las mujeres en México son súper machistas. Quizá está mal generalizar. ¿Esto está cambiando? Sí, con las nuevas generaciones, ¿no? Afortunadamente, pero a mi mamá pues todavía le tocó eso de ser, ya sabes, del comentario, juzgar mucho a las mujeres, cómo se visten, cómo actúan. Y eso, el cómo te vistes, el cómo actúas, dicta tu conducta moral, dicta qué tipo de mujer eres, dicta tu calidad como ser humano. Y yo me he encargado mucho de decirle, no, mamá, o sea, no. Una cosa no está peleada con la otra. O sea, veme a mí, ¿no? O sea, yo soy este tipo de persona o me gusta vestir de esta manera y eso no implica que soy, pues, fácil o que voy a relacionarme con múltiples personas, ¿no? O sea, que no tengo moral, que no tengo valores, que no tengo como muy bien afianzados esos valores que tú me diste. Y ahora mi mamá pues se ha vuelto más dócil, te puedo decir que sí, pero en su momento cuando yo salgo del closet, porque ahí va la otra, Rod, que sí me gustaría explicar esto, porque muchas veces las personas no entienden por qué las mujeres trans, literal, transicionamos. Y sobre todo en una etapa tardía de nuestra vida. O sea, es como que dicen, no son mujeres. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que también, siempre dicen eso. Pero son gays que son súper afeminados y que les gusta vestirse de mujer. Esos son las mujeres trans. Porque mira, antes eran gays y vivían su vida así, entonces, ¿por qué ahora el afán de ser mujeres? Entonces, aquí va la explicación, por lo menos en mi historia de vida, ¿no? Y que yo creo que no voy a ser la única, porque es tu esencia, o sea, mi esencia siempre fue eso. Pero en mi vocabulario no existía ese concepto. Estoy hablando que hace más de 30 años, ¿dónde ibas a sacar tú que existía ser transgénero? Claro, ni siquiera estaba visibilizada esa palabra o ese término. No, y lo único que estaba visibilizado era un libro de psicología como un desorden, literal. O sea, como un trastorno de Que personalidad. tenías que curar. Que eso cambió hasta recientemente, o sea, no tiene mucho que cambió por ahí de finales de los 80s. Imagínate tú. Todo ese tiempo las personas trans, travestis, vestidas, como les llamaban, ¿no? De una manera peyorativa, eran desviados. O sea, eran personas que estaban mal psicológicamente y que incluso les daban terapias de conversión, cosas fuertísimas que afortunadamente no me tocó tan así. Pero sí te puedo decir que antes de ese periodo de Michoacán que te platiqué, mi mamá me llevó al psicólogo muchas veces. O sea, imagínate qué tan preocupada y a la vez también digo qué machista era mi mamá, como para preocuparse al grado de que vamos al psicólogo. Me llevó al psicólogo, pero encima digo, cómo los profesionales de la salud, fuera de ser a veces aliados, son enemigos con su carencia de información. Porque el psicólogo con el que me llevaba mi mamá me decía, a ver, Toñito, yo te pongo una Barbie y te pongo un carrito. ¿Con qué quieres jugar? Y yo así la Barbie, ¿no? Me hacía ojitos y yo, ay, pues yo quiero peinar la Barbie. Pero yo pues también vivía, ¿no? Y decían, pues con el carrito, muy bien. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque tú eres un niño. Los niños les gusta el azul. Los niños les gusta el fútbol. Y le decía a mi mamá, señora, métala al fútbol. Señora, haga esto. ¿Sí me explico? O sea, ahora entendemos de una manera completamente diferente a las infancias, el género y la orientación sexual. Que un poquito más adelante, si me permite, sí quiero aclarar esos tres conceptos porque 2024 la gente no lo entiende. Sí, aún falta educación. Muchísima educación, muchísimo. Todavía somos tabú. O sea, yo lo veo desde que yo digo, es increíble que ahora, pese a que hay tantas figuras, tantas mujeres trans exitosas alrededor del mundo, seguimos siendo como el unicornio, ¿no? El elefante de la habitación. Y tú vas a un lugar y la gente se te queda viendo como, ya viste, y empiezan a murmurar. Y mira, una mujer se acercó. ¿Mm? O sea, no entiendo ese atacarse, ese sorprenderse. Si al final de cuentas somos un ser humano. O sea, antes que ser cualquier cosa, somos un ser humano como ellos, como cualquier otro. Con sentimientos, con virtudes, lo platicábamos hace rato, ¿no? Con defectos, etcétera. Pero bueno, para mi mamá, en su momento, cuando yo le digo, yo empiezo a trabajar, te digo, muy chiquita y pues empiezo a conocer muchos tipos de personas.
incluidos chicos gays. Entonces yo los veía como eran, como que eran más o menos como yo. Y te voy a decir por qué más o menos como yo. Porque tenía amigos que eran como si arregladillos, o sea, que les gustaba arreglarse, pero en masculino, ¿me explico? Pero yo no, o sea, yo lo mío era lo femenino. O sea, si yo me quiero maquillar, yo quiero tener el cabello largo, yo quiero ser una mujer. O sea, yo me decía eso en mi soledad. O sea, yo quiero ser una mujer, yo quiero vivir mi vida así, yo me siento una mujer, pero nunca lo dije. Entonces, al convivir con ese tipo de personas, sobre todo cuando cumplo 18 años, que salgo de la prepa, bajo de peso por cuestión de salud y también de imagen. O sea, porque hubo una persona en mi vida, en la prepa, un amigo, que me marca haciéndome una humillación muy fea, muy, muy fea. Y a raíz de eso yo dije, se acabó el gordo. O sea, no más, no voy a volver a ser gordo en mi vida. Entonces le empiezo a echar muchísimas ganas a bajar de peso, no de una manera sana. O sea, empecé a hacerlo de una manera sana, pero después caigo en muchos desórdenes alimenticios. O sea, de no comer o atracones y luego devolver la comida. O sea, pero te hablo de que todo era en esta, pues en esta soledad, yo creo que yo siempre fui el tipo de persona que pedía ayuda a gritos, pero nadie lo veía. O sea, era como tan, pasaba tan inadvertido, yo creo, o sea, excepto por la cuestión de la representación, de la identidad. O sea, en esa cuestión, siempre la gente era como, me daba a notar por esa cuestión. Además, también físicamente, y no lo quiero decir como, ay, acá, ¿no? Pero siempre, en su momento, pues te digo, no era muy agraciado físicamente en aquellos años, pero aún así, pues tú sabes que aquí, pues yo era de piel más clara, yo era de ojos verdes, yo era de cabello castaño claro, entonces no era como el promedio de mis compañeros, que la mayoría, pues, o sea, sin ningún afán de ser discriminativa ni nada, porque jamás, yo no soy ese tipo de persona, evidentemente, pero todos eran morenos, o sea, eran como que yo siempre, aunque no quería destacar, era como que, y luego encima te digo, gordito, feíto, no, no, pues era como que caldo de cultivo para el bullying, ¿no? Era una cosa muy fuerte. Y entro a trabajar vendiendo teléfonos en una tienda departamental, ya viéndome mejor, habiendo bajado mucho de peso, incluso me metí al gimnasio, porque obviamente cuando yo bajé tanto de peso, la piel se me colgó horrible, sobre todo de la zona del abdomen. O sea, por una cosa así fuertísima, ¿no? Entonces yo en mi creencia, por eso te digo, la ignorancia es yo creo que ahora la madre de todo el sufrimiento, diría yo. Me meto al gimnasio como para reafirmar y para esto y para el otro, y empiezo a tener, siempre tuve atracción hacia los hombres, evidentemente, porque pues soy una mujer trans heterosexual. Me gustan los hombres. Entonces yo siempre pues, quería tener una pareja, empezar a tener novios, etcétera. Pero como yo era, no agarraba nada, o sea, porque pues obviamente me decían, es que eres muy femenino, es que yo quiero un hombre, no una mujer. Entonces yo siempre era como, pues ¿qué hago, no? O sea, pues si yo soy así. Entonces mucho tiempo tú te acordarás, yo hice pesas cañón. O sea, yo le metí durísimo a las pesas y a masculinizarme muchísimo en esta creencia de que así me iban a querer, de que así iba a ser aceptado socialmente, porque yo también decía, pues yo veo que a los gays que están guapos y que están musculosos les va muy bien. Yo decía, pues yo me voy a hacer así. Y dije, pues a final de cuentas me dicen que eso soy, que a eso quiero llegar. O sea, yo nunca pude expresar lo que yo era, a pesar de que lo sabía, porque me casé con la idea de lo que la gente me decía que yo era. Si me Sí, explico claro. que era un hombre gay, o sea, me decían, no, es que tú eres un mariconcito, o sea, tú eres gay. Entonces yo decía, pues yo no me siento así, pero pues bueno, si es como la vida que tengo que llevar, ¿no? Y tú buscas la manera de adaptarte en esa vida y decir, ¿cómo le puedo hacer para no sufrir tanto? O sea, para que mi vida sea más llevadera. Pues entonces hago lo que hace como la muchedumbre, ¿no? O sea, me voy con la corriente. Pues me hago más varonil, empiezo a hacer pesas y pues efectivamente no era feo. O sea, viviendo mi vida como un hombre, te puedo decir que era atractivo. Tenía pegue, o sea, por primera vez en mi vida tenía pegue, tenía amistades, o sea, me empiezan a invitar al antro, un amigo que yo tenía en ese trabajo, que decía, te voy a llevar a un lugar. Yo tenía 18 años, me acuerdo perfecto el día que me dijo, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Yo dije, pues bueno, vamos, ¿no? Ya no salí del antro. O sea, yo dije, de aquí soy, o sea, me sentía como libre,
como que podía ser un poco más yo, ver hombres, o sea, que era lo que me gustaba, y empecé a vivir mi vida de esa manera, y de cierta manera también como que podía ser femenino, y a muchos hombres eso les encantaba de mí. O sea, también había hombres que me decían, me encanta cómo eres, me encanta que seas así, me encanta que te maquilles o que te arregles. O sea, sí había, como había unos que literal me dejaban, había otros que por eso me buscaban. Entonces yo decía, o sea, pues para gustos el género, ¿no? Decía, pues sí hay quien le pueda gustar yo, pero para mí no era suficiente. Todavía no te sentías. Yo, Ok. o sea, no, era como, pues sí, pero no. O sea, yo decía no. O salía con parejas que en el contexto del antro, la fiesta, era como, sí puede ser así. O sea, más femenino, más arreglado, etcétera. Pero ya en el contexto de vamos al cine, vamos al sushi, vamos a... Era como, por favor, no te maquilles. Entonces yo decía, pero si tú me decías que te gusta, sí, pero es que aquí ve, nos voltean a ver y aparte yo siempre, te lo dije, yo soy cariñosa. Entonces yo así como que quería abrazar a mi pareja o sentir esa libertad. Y de mis mismas parejas era como, no, estamos en un lugar público. Porque también te estoy hablando de que hace 10 años, 15 años, no era lo que es hoy en día, que pues a lo mejor si ves una pareja de chicos gays o lesbianas y dices, ah, o sea, X, ¿no? Pues es su vida, a final de cuentas, pues qué padre. No era así, o sea, la gente te decía cosas en la calle, todavía pasa, o sea, no vamos a decir que eso ya acabó, Sí, pero era más todavía. era fuertísimo. Entonces, pues había mucho eso, pero fíjate, vuelve esto que te he platicado desde el comienzo, donde yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, esa era mi pregunta, ¿por qué no? Y a mí cuando me decía, es que no puedes hacer esto, yo siempre he dicho, hasta el día de hoy, decía, ¿por qué no? O sea, a mí dame tus razones, expon tus motivos y si me convences, va, negociamos. Pero no puedes llegar conmigo y decirme, tú no puedes ser así, porque al final de cuentas yo decía, es que, o sea, mi rímel me lo compro yo. Son mis pestañas, son mis ojos, es mi cuerpo, es mi manera de ser. ¿Por qué tú me vas a decir lo que tengo que hacer con él? Entonces tenía un novio, me acuerdo que me encantaba, muy guapo el chico, y te digo, en el contexto del antro, sin problema con que yo fuera como yo era. Pero si salíamos de día o si me iba a ver al trabajo, porque a veces él me iba a visitar a mi trabajo, y yo así era, Rod. O sea, la gente ahora, y sé que si algún día alguien ve este video y me conoce a aquellos entonces, darán fe de que es verdad. O sea, yo trabajaba en el cine, en la tienda de ropa, y yo me maquillaba. Antes de que todo esto fuera en YouTube, tú sabes que antes los chavos, pues no se maquillaban nunca nadie, ni siquiera los gays. Solamente como que travestis y drag queens y cosas así, ¿no? O sea, personas así, vaya. Pero yo sí lo hacía y yo iba a trabajar así. Y había gente que siempre me decía, es que te admiro por tu valentía, o sea, ¿cómo eres tan, pues, tan así, tan de tu decisión de Tan decir, tú, firme. yo soy así? Entonces, me acuerdo que ese día él me dice, es que ya no quiero que te maquilles, o sea, si vas a salir conmigo, así no, por favor, que qué te cuesta, que no, así como el soft power, ¿no? Así como que te lo digo dulce para que lo convencerte. Y yo le decía, es que yo soy así y tú así me conociste. Y si yo te gusto y tú me quieres, pues acéptame como yo soy. Digo, es que no, yo no puedo con eso. Le dije, pues yo no voy a dejar de arreglar. Pues me dijo, entonces, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Le dije, pues que se acabó, ¿no? Así. Pues me dijo, ah, sí, así como que pues muchos productos de gallina. Y le dije, pues sí, literal. Yo no voy a dejar de ser quien soy por ti. Porque ya tenía, en ese entonces, que tenía yo, que te gusta, 20 años, ya tenía muy claro toda la batalla que yo había llevado para empezar a ser yo, como para dar marcha atrás por una persona, o para ser aceptada, o para ser querida. Yo dije, nunca he sido querida, nunca he sido aceptada. ¿Qué más me da? Si a final de cuentas me tengo que aprender como a querer yo, que en ese momento, te soy sincera, no lo hacía. Y yo creo que también en ese momento el maquillaje era un escudo para mí como para enfrentar lo que yo sentía como fealdad. Siempre crecí sintiéndome fea porque siempre me hicieron sentir, eres horrible, eres indeseable, eres lo peor, eres una aberración, eres una abominación, etcétera. Entonces yo decía, pues, ¿con qué se cubre eso? ¿Con qué lo embellezco un poquito? Pues con maquillaje. Y a mí que me encantaba eso, pues imagínate. Mi mamá se daba cuenta de todo eso. Le digo, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que como al cuarto sábado que empiezo a ir al antro, le digo, ¿sabes qué, mamá? Yo soy gay. Así.
Se la soltaste. Me dice, ¿qué? No, tú no me puedes salir con eso. Tantas cosas que has pasado. Todo lo que la gente te ha dicho para que me salgas. Ya te imaginarás. Y me acuerdo que me lo dijo mi madre, Rod. Me dijo, yo te prefiero muerto antes que gay. Y primero me corrió, o sea, me dijo, te vas de mi casa y... O sea, una respuesta muy violenta tuvo mi madre. Sí me super ataqué, ¿no? Pero a la vez dije, bueno, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Dije, pero pues ya está ahí afuera. Sentí cierta paz, Quiere ya haberlo dicho. pero fue el momento. O sea, en su caso fue el momento, la ira, pues no me corrió, evidentemente. Lo empieza a negociar, lo empieza como a aceptar. Ya después, con el paso del tiempo, yo le podía hablar de personas que me gustaban, de parejas. Eso sí, siempre fue una cláusula, me dijo, jamás me traigas un hombre a la casa. O sea, jamás que te venga a buscar un hombre aquí, por favor. No quiero conocer a nadie con quien tú estés, no quiero conocer parejas tuyas. Entonces yo empiezo a vivir mi vida pues muy underground, ¿no? O sea, yo salía con personas o quien era mi pareja en turno, un ligue o así, pues nunca presentándolo, nunca... Además que te voy a decir una cosa y bueno, tampoco es un secreto, ¿no? La vida gay, si me lo permites, yo ahora lo entiendo y no es un afán de que nadie se ataque, o sea, pero sí no era para mí. O sea, no era la vida que a mí me correspondía. Porque te puedo decir que la sufrí muchísimo también. O sea, desde que es un ambiente muy pesado, es mucha promiscuidad, en efecto. O sea, yo siempre buscaba el amor. Hasta el día de hoy te puedo decir genuinamente en mi corazón que yo sí soy una mujer que cree incluso en la familia. O sea, yo sí quería casarme y quería construir. He querido construir una vida con una persona. Pero siempre era como que me la pintaban así de sí, sí, claro, claro, vamos a vivir juntos. Y claro, incluso podremos llegar a adoptar. ¿Por qué no? Solo para sacar lo que querían. Entonces, una vez que teníamos encuentros íntimos, ya era como, no los volví a ver, no sabía de ellos. O sea, una cosa fuertísima que yo decía, pues, ¿cómo no? Entonces eso me llevó a decepcionarme más y más y más, como de esa vida, de ese entorno, de esas personas también y a pensar que no era mi camino. O sea, yo empecé a cuestionarme mucho y dije, ¿por qué no cuadro? Los gays me odiaban. O sea, fuera de que yo hiciera amistades, me agarraban coraje, no me querían porque pues ya sabes, tú te ves mejor que yo. Muchas cosas, entonces siempre fui como muy aislado en ese momento, ¿no? Yo me iba al antro solo, yo me acuerdo. O sea, me iba al antro solo saliendo de trabajar porque después me gustó. A mí me encanta la música electrónica y ahora pues el perreo intenso. Sí. Entonces yo me iba a echar mi drink o nada más a bailar, porque a mí me encanta bailar y en aquel entonces, bueno, me fascinaba ir a bailar. Y pues me veía bien, la verdad, imagínate, ya iba al gym, estaba en mis veintes, o sea, no te puedo decir que era mi prime, Pero porque sí era una buena etapa. era una muy buena etapa. O sea, yo creo que físicamente, en el contexto que te cuento, pues sí, era muy buena etapa porque no había día que no ligara. O sea, no había día que yo no gastaba un peso. Así, o sea, de que te mandaron una cerveza, te mandaron un drink, que lo que quieras, que el chavo de allá te quiere conocer, que una servilleta, que, o sea, sí. Pero yo me empecé a cansar de eso y es que yo no quiero eso. O sea, yo vengo por la música, vengo a bailar, vengo a pasar el rato. Después iba con una amiga ya de la facultad. Ok. O sea, ya de la facultad, pero mi amiga, a pesar de que tenía su novio súper heterosexual, le encantaba el ambiente de ese antro, que era un antro gay. Entonces, pues íbamos cada 8 días, a veces viernes y sábado, a bailar, a escuchar música. Ella sí tomaba, le encantaba tomar, a su novio también. Yo no, nunca he sido de tomar y más porque como hacía mucho deporte, siempre me gustó como cuidarme y siempre tuve y tengo esa situación de engordar, ¿no? O sea, de tenerte que cuidar muchísimo porque si no vas a subir de peso. Entonces yo como que sabía que el alcohol te super engordaba, entonces una, dos y ya. Además muy consciente porque en algún momento también tuve un susto muy fuerte cuando en esos momentos que iba sola. Ok. Mi error yo creo que como persona hasta el día de hoy, referente a amistades, te podría decir que soy muy confiada. Confío rápidamente en la gente porque pues yo creo que cuando tienes un buen corazón, quieres pensar que todos lo tienen. Entonces como que yo muy fácil decía, me decía, vente a esta mesa. Yo decía, pues sí, sí me voy. Y un día pues me pusieron algo en la bebida. Entonces ya cuando yo medio desperté iba en un taxi con 5 tipos.
que no conocía, que no sabían nada, y me iban desnudando y metiendo mano por todos lados. Imagínate lo que... Entonces dije, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento esto pasó, no? Llegamos a un alto, abro la puerta del taxi y o sea, me aviento. Sí, no, o sea, mal, no sé ni cómo llegué a mi casa, o sea, y ese fue una alerta muy grande para mí decir, no te expongas así, ya no te vayas sola, o sea, no hagas esas cosas porque te va a pasar algo que realmente vas a lamentar. Y me empiezo a alejar de esa vida. Y a lo mejor mi manera ya de conocer personas era a través de redes sociales. Ya sabes que empezó como el furor así de que todas las aplicaciones, ¿no? Tanto de ligue como Facebook e Instagram. Tinder. ¿Eso? Sí. Y de hecho las parejas que tuve, las últimas que tuve en esa etapa de mi vida, las conozco a través de redes sociales. Ok. Y no sé si te acuerdas que yo me arreglaba. O sea, tú te acuerdas de mí. Sí, mucho. Yo me arreglaba, o sea, sí, pues a lo mejor una versión evidentemente masculina, pero a la vez femenina, porque me encantaba el maquillaje, me encantaba arreglarme, etcétera, etcétera. Y que yo comparto pues desde mi humanidad, desde la generosidad que creo que me da tener un corazón noble, que es que digo, yo vivo mi vida sin mentiras, Rod, y yo creo que eso es muy valiente de una persona que tenga el valor de salir a la calle siendo quien es. Entonces, fuera de apedrearla o de decirle nombres o de criticarla, tendríamos que, por lo menos, si no estamos de acuerdo con lo que esa persona hace de su vida, reconocer su valentía. Decir, oye, pues qué padre que esta chava tuvo el valor de ser quien es, de salir adelante, de ser resiliente a pesar de todas estas cosas que ahora nos cuenta que vivió, y que no solo es la parte de subirte a los tacones, que es algo que yo también quería decir, porque las personas piensan que ser una mujer trans es que un día literal agarraste la falda y el vestido, te subiste a los tacones y órale, vámonos. En cierto sentido es así, pero no es así. Es mucho más allá, tiene que haber esencia, tiene que haber un corazón de mujer. Ese video que yo hice en YouTube se llama así. Yo tengo una sección en mi canal que se llama Cafecito con Joan. Y se llama Un corazón de mujer. Y justamente cuento a grandes rasgos la misma historia que te conté, sobre todo muy centrada en mi transición, por si lo quieren ir a ver, está ahí como más en detalle, entender esta parte de cómo somos las mujeres trans. O sea, ¿por qué nos autodenominamos mujeres trans? Pues porque evidentemente hay una esencia que es desde que tú naciste. No es nada más decir, pues ahora quiero ser mujer y quiero vivir mi vida de esta manera y porque pues es muy divertido, que también yo siento que está un poco tergiversada hoy en día la idea de una mujer trans, porque hay muchas personas que lo están haciendo justamente por eso, porque hoy en día vemos en redes sociales personajes virales que son mujeres trans y que tienen éxito, que tienen dinero, que tienen fortuna, que tienen oportunidades, y quizá alguna persona se pueda ver seducida por esa parte, pero que sepan que no es así, que detrás de esas mujeres hay una historia de lucha, que también les ha costado llegar a donde han llegado, y que todas las demás que somos, pues personas más comunes y corrientes, yo que soy una maestra, ¿no? Y sí, efectivamente también soy una persona pública, porque mis perfiles son públicos, porque mi contenido es público, pero que hay atrás una historia, y que no ha sido fácil, y que el día de hoy no sigue siendo fácil. No obstante, lo hago, o lo hice, porque quiero eso, justamente quiero ser una persona plena, quiero ser una persona feliz, y como yo me dije un día viéndome al espejo, dije, no me quiero morir así, no me quiero morir con mi epitafio diciendo mi nombre anterior. No quiero eso para mí porque no es lo que soy, y no quiero seguir viviendo esa doble vida, que era lo que me pasaba ya con el contenido. Yo me maquillaba para mis videos los sábados, como te decía, creaba mi contenido, pero el lunes tenía que volver a ser el maestro de inglés. Y era muy duro para mí. Me empezó a hacer mucho daño psicológico. Me sentía disociada. Sí, claro. Porque llegó el momento en que en mi canal yo ya me hablaba en femenino, mi familia ya me empezaba a hablar en femenino, mis amigos más cercanos, mi entorno. Pero en mi trabajo tenía que seguir siendo el maestro. Entonces eso me causaba daño. O sea, llegó el momento que te juro que para mí ponerme ya ropa masculina, Ya no te sentías no, cómoda. me sentía atrapada, sentía que me picaba, sentía como que decía no. Y el día de hoy que veo que en tan poco tiempo, porque eso fue algo que te puedo contar que en mi trabajo les sorprendió. Yo tuve una plática de género con todos los maestros antes de seguir con este proceso. Y fue una plática muy humana como la que estamos teniendo tú y yo. Les dije, miren, les conté un poco de mi historia.
Les dije, yo soy así y a partir de ahora voy a vivir mi vida como una mujer, porque es lo que yo soy. Pero sí quiero que sepan que va a haber cambios. O sea, que esta persona que están viendo, pues no es la persona que va a seguir adelante, porque yo tengo que cambiar y mi identidad va de acuerdo a la persona que yo soy, que es una mujer. Entonces voy a hacer cambios en mí. Y como que yo creo que dijeron, pues sí, a lo mejor poco a poco, ¿no? Se va a empezar a poner, pues no sé, yo creo que creyeron que el labial rosa o así, pero poco a poco. Y no, Rod, o sea, yo di un cambio, yo creo que tú me estás viendo, o sea, ¿cuánto tiene que no nos vemos? Y yo dije, es que yo soy una mujer y quiero vivir mi vida como tal, y soy una mujer que ha trabajado mucho en su imagen, evidentemente, pero sobre todo en su presencia femenina, en que me perciban como una mujer preparada, como una mujer fuerte, como una mujer resiliente, como una mujer digna, como una mujer de valores, porque efectivamente soy maestra. Por eso no está peleado con que me guste vestirme sexy o me guste arreglarme. Claro, todo en su contexto, ¿no? Tú me vas a entender, pero siempre defendiendo mucho la libertad de las mujeres. Y sí me gustaría, casi ya para terminar, decir que de las mujeres, en general yo he recibido la más grande cantidad de apoyo, o sea, de mujeres que conozco. Mi hermana, mi madre, pues, ¿no? Entre azul y buenas noches, pero pues está ahí y ahora me reconoce y me apoya y se autocorrige cuando me malgeneriza, ¿no? En lugar de decirme ella, me dice él, después dice, perdón, hija. O sea, eso es un avance monumental para una persona como mi mamá, con lo que te acabo de contar, con esa historia de vida y con lo que me dijo anteriormente. Pero de amigas, de compañías del trabajo, de muchas mujeres he recibido nada más que los brazos abiertos y, órale hermana, eres una más. Pero también son las que más me han atacado. También son las de las que más me he llevado violencia. Y yo como mujer, te puedo decir que es algo que me gustaría como contribuir a erradicar, porque hace rato leía una persona que puso en un estado que el brillo de una no opaca el de otra, y es verdaderamente cierto. Muchas veces las mujeres cisgénero se sienten amenazadas con una mujer trans, porque piensan que queremos usurpar un lugar que en teoría no nos pertenece, pero ese lugar siempre nos perteneció. Por mucho tiempo nos fue negado, porque no podíamos vivir nuestra vida de esa manera. Pero una vez que tú transicionas, eres una más. No estás para quitarle ni el novio a nadie, ni el marido. Evidentemente, pues, qué sé yo, hay casos, ¿no? Es como si a ti un chavo güero de ojos azules te bajó a la novia, a lo mejor vas a decir, malditos güeros de ojos azules, o sea, los odio porque un güey así me bajó mi novia, ¿no? Pero eso no significa que todos los rubios de ojos azules son iguales. Lo mismo pasa con las mujeres trans. Mucha gente nos ve como una caricatura, como un personaje, como una construcción sexualizada o hipersexualizada, incluyendo los hombres, ¿no? Como que siempre piensan que somos un fetiche, un objeto de deseo y únicamente sirves para cumplir una fantasía, un rol sexual. Y no es así. Y en ese aspecto te puedo decir que me encanta ser una de esas como la Jedet, que es actriz, que es activista, que es cantante, que es muchas cosas, y ser una mujer así. Y poder decir, yo no solo, mi adjetivo no es ser mujer trans, ser, si la gente lo quiere ver de esa manera, una mujer trans que es preparada, que fue a la escuela, que es maestra. Como siempre les digo, que muchas veces enseña a tus hijos, forma a tus hijos, en el inglés, pero también en lo humano, en que sean mejores individuos, a que no digan mentiras, a que no roben, a que no le hagan a otro lo que no quieren para sí mismos. También soy una hija, también soy una mamá perruna, también soy amiga, también he sido pareja, soy muchas otras cosas más que solamente mi cuerpo o mi aspecto, independientemente de si es muy masculino para algunas personas o muy femenino para otras. Y tan merecedora como cualquiera. Nunca en un afán de contraponerme con otras mujeres, al contrario, es algo que quiero dejar siempre muy por delante, que a mí me gusta como remar con todas. Y si yo tengo una plataforma con 10,000 seguidores, 15,000, 100,000, 200,000, usar esa plataforma no solo para exhibir belleza o estética o maquillaje,
también la uso para lo que decías tú al principio, para ese activismo, ¿no? Para luchar por los derechos de las mujeres trans. Y como siempre le he dicho, y con esto quizá me gustaría terminar, para mí, yo creo que nuestro mayor acto de valentía como mujeres trans es nuestra mera existencia y hacernos visibles. Así, en medios, en un restaurante, en un antro, en un museo, que la gente sepa que no estamos confinadas a una esquina y a una calle, y únicamente al trabajo sexual, que somos seres pensantes, que somos sintientes, evidentemente, que tenemos un gran corazón, que muchas de nosotras anhelamos ser madres, por ejemplo, ser esposas, tener una casa, una familia, una vida tan normal, tan ordinaria como cualquier otra, o tan extraordinaria como le toca a algunas. Entonces, visibilizarnos. Por eso para mí sí es muy importante que la gente nos vea. Y pues agradecerte. Iván, muchas gracias por compartir tu historia, que sin duda es muy inspirador. Gracias, Rob. Gracias. Lo hago con mucho cariño y pues espero que tu audiencia le guste, que seamos muy respetuosos en la sección de comentarios, como siempre lo digo, empáticos, tomando en cuenta que la que está frente a ti es una persona y es una mujer. Y yo creo que a las mujeres en pleno siglo XXI, ¿no? Y sobre todo 2024, sí tenemos que tener ese tacto, dado el contexto de violencia en el que las mujeres en general vivimos y particularmente las mujeres trans. Totalmente. Gracias. Muchas gracias.